como el puente de aquí de Pachuca Hidalgo que tiene 3 carriles de un lado y luego se transfiere a un carril. Cuando dices, güey, ¿quién hizo la planeación de esa madre? ¿Por qué le dieron el dedazo a su compadre en vez de traer a alguien que realmente sabía de eso? Que no le iba a dar a lo mejor el moche que le dio a su compadre, pero ve ahora el tema y ve ahora el legado que deja. El desmadrito que tienen. Bienvenido, hermanito, para la audiencia que ve este podcast, Investigando la Verdad. Hoy tenemos el gusto, el honor de que un gran amigo de toda la vida, pero también un ser humano inteligente, capaz, interesante y de cual se puede aprender, diría yo. El otro día platicaba con Gerardo Cortés en los más o menos 20 años que llevamos de conocernos. He sido testigo de la clase de ser humano que eres, carnal, y por eso hoy te invito y te invité aquí a este podcast. Gracias por venir a compartir con nosotros. Hombre, gracias a ti. Pues ya son 20 años, pero sobre todo son tiempos de cambio constante y creo que está muy padre. Gracias y puestos. Arrancamos. Vientos. Ay, yo creo que cuando habrá algunas personas que ven un poco lo que hago, ¿no? En cuanto a videos, este tipo de cosas. Y porque yo a veces me veo a mí mismo desde afuera, ¿no? Y sí me llega el pensamiento de, güey, ¿qué hace este güey, no? O sea, no solamente qué hace, cómo lo mantiene, qué se dedica, ¿no? Y digo, lo entiendo porque también he tenido periodos de cambio drástico en mi persona y en mi vida a lo largo de los últimos años, especialmente, de los cuales tú has sido testigo y te ha tocado conocer de cerca, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito más de eso, pero antes quiero empezar con conocer a Gerardo un poquito más y presentarles a la audiencia a Gerardo para que después en esas pláticas que luego tenemos podamos invitar a la audiencia a escucharlas, porque creo que hay algunas que están muy interesantes. Creo que llegamos a tener pláticas de valor y no nos quedamos en la superficie de las cosas. Por eso hoy estamos aquí investigando la verdad sobre Gerardo Sosa. Ay. ¿Qué tal? Bueno, la dinámica es la siguiente. Te voy a hacer unas preguntas, tú me respondes lo primero que viene a la mente, ¿va? ¿Cuál es tu color favorito? El verde. El Partido Verde. Ay, sí. No. No es cierto. El verde. ¿Cuál es tu comida favorita? El ceviche de pescado. Ok. ¿Deporte favorito? Food. ¿Cuál es el libro que más ha impactado tu vida? Se llama El Cuarto Poder de Jeffrey Archer. Es muy bueno. Habla sobre el periodismo. Ahorita vamos para allá. Me dices el por qué. ¿Cuál es tu más grande miedo, Gerardo? Yo creo que literalmente el no ser coherente con lo que creo. No conseguir las metas que me he propuesto y sobre todo pues fracasar en el intento. Creo que es ¿Fracasar? Sí, efectivamente. Ok, interesantísimo. Ese miedo es uno de los más recurrentes en el ser humano. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Dime el sueño de tu vida en unas 20 palabras. ¿Cuál es tu sueño? Órale, esa sí está profunda, ¿eh? A ver, el sueño de mi vida. ¿Cómo te ves a ti? ¿Cuál sería tu sueño para esta vida? Yo creo que va a ser muy trillado, pero el de formar una familia, tener mis hijos, compartir con ellos, crecer, vivir, viajar. Soy una persona de familia, entonces creo que puede ser ese, el de dejar algo también y sobre todo dejar a personas que el día de mañana, que como estamos de paso, pues puedan contribuir, o sea, que puedan ser exitosas, no en el sentido económico, porque muchas personas lo confunden, sino en el sentido estricto de lo real, de lo esencial, de lo valioso. Entonces, gente de valores, personas que sean libres de pensamiento, personas inteligentes. Sí. Ok, te veo como alguien familiar. Lo puedo percibir en ti y también eso, que no solamente el éxito se mide en economía, sino en libertad de pensamiento, libertad de palabra, en trascender. Y el otro día en la casa tuvimos una plática acerca de eso, del qué significa el trascender, y ahorita también quiero apuntar hacia allá, pero
continúo con las últimas dos preguntas antes de ya profundizar en cada una de ellas. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Sí. No sé de qué forma. Honestamente, no sé si es en un plano de reencarnación, no sé si es en un plano de energía, un plano como tal en el que estamos aquí analizando, pero me gustaría creer, que creo que es a veces la clave, lo que tú creas es tu verdad. Me gustaría creer que en esa segunda vida puedo seguir puliendo o haciendo las cosas que dejé de hacer en esta. Una vida que me permita, no sé cómo, pero que por lo menos me permita continuar trabajando y mejorando cada una de mis virtudes, ¿no? O sea, de pronto fortaleciendo alguna de mis debilidades en esta vida. Ok, wow. Y yo creo que es así, al menos es mi perspectiva. En esta vida y en la que sigue venimos a eso, a crecer, a pulir nuestra perla, por así decirlo, y creo que vamos para allá. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Y por último, de la dinámica de improvisación, ¿quién fue Jesús desde tu perspectiva? Así, raw, cruda. En corto, a ver, Jesús seguramente fue un líder de opinión muy cabrón, que fue disruptivo en todos sus mensajes y todos sus discursos, y también posiblemente un pensador, un liberal, como le llamarían en el tema más político, un libertador de pensamiento. Eso fue Jesús. Sí, es alguien de pronto que simplemente rompió los esquemas y las personas dijeron, ay, güey, mira, está diciendo algo diferente. Algunos sintieron temor, algunos sintieron ese latido, ¿no? Me hace sentido lo que está diciendo, pero sobre todo fue alguien que simplemente se atrevió a romper el orden establecido. Ok, muy interesante. En la conversación pasada me decían, el influencer más grande del mundo. ¡Órale! Pero sí. Ok, bueno, hablando entonces así, regresemos un poco a eso, a no tu color favorito ni tu comida, porque eso es superficial. Y hablábamos de estas pláticas como un cenote, que tuvimos la oportunidad de estar por allá juntos también. Y de cómo cuando llegas a un cenote ves la superficie, ves el lugar y es algo muy bonito, pero cuando te pones el snorkel y ves por abajo el agua, ves una capa que tiene también su belleza y en la profundidad se encuentra, desde mis ojos, una experiencia más grande, ¿no? Más enriquecedora quizá. Por lo tanto, dime, en cuanto a el libro que más ha impactado tu vida, mencionaste un libro, ¿cuál es? ¿Por qué? Sí, mira, yo creo que además de ser un libro tremendamente potente, es un libro que me impactó cuando lo leí. Porque quizás ahora lo pueda releer y seguramente encontraría cosas muy fregonas, pero cuando lo leí me abrió los ojos, me rompió los esquemas. Se llama El Cuarto Poder, es de Jeffrey Archer, es un autor británico, y él plantea que no solamente existen los poderes fácticos como el poder político, el poder económico, el poder que él entiende como este cuarto poder que se refiere al periodismo. Okay. Entonces, él habla que quien controla la narrativa, quien controla el discurso, es quien tiene más capacidad de influir en todo. En el pensamiento de la sociedad, en procesos políticos, por supuesto. En el comportamiento, ¿no? Incluso. Mundial. O sea, él habla de este tema internacional o tema económico internacional, en donde no solamente controlan sociedades pequeñas, sino controlan literalmente el mundo. La perspectiva mundial a través de la narrativa. Y él se confronta con el que le llama su archirrival, que si no mal recuerdo es un hindú. Entonces hay piques en todos, en lo largo de su carrera o de ambas carreras. El punto es que llevan a enemistarse tanto, a rivalizar tanto, tan profundo, que están dispuestos a asumir la quiebra total, con tal de sobrepasar a su rival, a su enemigo. Entonces te muestra, ¿no?, como uno de ellos, por supuesto, es victorioso y el otro acaba literalmente en bancarrota, en quiebra total, pero con el sentimiento de haber sido realmente exitoso, ¿sabes? Es una quiebra exitosa porque sabe que no solamente en lo material estaba
o El razonaba éxito. todo. Él sabía que él apostó como los grandes, que perdió en todos los sentidos, pero aguas, porque al final de cuentas, él había sido exitoso. Y vivió a su manera. Exactamente, y con intensidad. Ok. En el hecho del más grande miedo que me compartías, ¿no? El fracaso. Yo he tenido la oportunidad de preguntarle a personas de diferentes países y en diferentes lugares, quizás cientos de personas, ¿no? Desde estudiantes de la prepa, secundaria, hasta licenciados y doctores. Y el fracaso, sorprendentemente, es uno de los miedos más recurrentes y presentes en la sociedad moderna. Sin embargo, yo creo que es un tema bien interesante a analizar, porque para pensar en un fracaso se tiene que hablar de un éxito, ¿no? Claro. De alguna manera, porque es la contraparte. Ujú. ¿Y qué es el éxito? Realmente es algo que no sé si tenemos tan definido individualmente hoy en día todos los seres humanos, ¿sabes? O sea, siento que la perspectiva, como bien lo mencionaste, del éxito se relaciona quizás más de lo necesario a lo económico. Totalmente. Entonces, ¿cómo poder no tenerle miedo al fracaso si no tenemos definido qué es el éxito para nosotros, ¿no? 100%. Fíjate que, como yo lo decía, ¿no? Mi concepción de éxito es esa, es hacia donde van mis esfuerzos diarios. Construir una familia, impactar en la vida de alguien más de forma positiva. Yo creo que el fracaso es precisamente eso, que en el camino te caigas, que en el camino una mala decisión te represente tanta presión que elijas mal. Y yo creo que es un miedo, como bien dices, ¿no? Más común de lo que creemos, pero también que hace sentido. Porque si no supiéramos que podemos fracasar, creo que también estaríamos constantemente haciendo o tomando decisiones equivocadas. Ahora, tú dices que el fracasar, o sea, el que te caigas, pero en tu perspectiva del fracaso, ¿quién fracasa? ¿El que se cae o el que se cae y no se levanta? No, obviamente el que nunca se levanta, ¿no? El que incluso se cae, pero se la pasa el resto del tiempo flagelando, ¿no? Autoflagelándose, diciendo, es que ¿por qué hice esto? Es que no tuve que haber salido ese día. Es que no tuve que haber elegido a esta persona. Creo que sin duda alguna vas mutando y se trata, ok, fracasaste, está bien, qué bueno. Al contrario, ¿no? Al contrario, creo que a veces fracasar es una de las más grandes lecciones que la vida nos puede dar. Y lo digo abiertamente, porque te esfuerzas tanto en algo que creíste que pudo ser, que cuando no lo fue y encuentras otro camino, dices, ay caray, como que este camino está más interesante de lo que creí, que el otro estaba bueno, pero creo que no era lo que creía, ¿no? Te entiendo. Entonces, ves, creo que el fracaso, podemos ahora en este paso delimitarlo un poco en no el caerse, sino el caerse y no levantarse, sino el asumir una perspectiva de víctima o sentirnos derrotados por los errores que pueden presentarse en nuestro camino, ¿no? 100%. Y eso está muy chingón, porque ya el fracaso no depende de la circunstancia, sino de la actitud que tengamos frente a las mismas. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Totalmente, sí. O sea, creo que está en ti, ¿no? Hacerte la víctima o ser una pista de despegue hacia el nuevo punto, hacia tu destino. Está en ti torturarte, está en ti decir, esto es consecuencia de mis decisiones y amargarte. Creo que está en ti simplemente esa pista de, nuevamente, ¿no? De despegue, de decir, chingue su madre, ahí voy con miedo, ¿no? Sí. Ahí vamos. Bueno, esto quiero nada más resaltarlo, ¿no? El fracaso como uno de los miedos más presentes en la sociedad. Quizás aquí lo estamos definiendo o enmarcando en un lente de no lo que resulte de lo que hago, sino de mi actitud frente a lo que me pasa en la vida. O sea, no el caerme, sino el caerme y no levantarme. Y algo bien interesante es que muchas veces
el miedo al fracaso nos lleva a no intentar las cosas. Y entonces fracasamos per se, ¿no? Dicen, hay una frase que me gusta mucho que dice, el fracaso ha matado más sueños. No es cierto, el miedo al fracaso ha matado más sueños de los que el fracaso nunca matará. Que al final es el mismo, o sea, digamos la misma cosa. Fracasamos cuando no intentamos aquello que deseamos o aquello que queremos en nuestra vida de entrada, no en el proceso de... Porque si tienes una mentalidad positiva y de levantarte, independientemente de cuántas veces te caigas, cuentas cuántas veces te paras. Yo creo que, y aquí sí retomo algo, llevamos mucho tiempo de conocernos y efectivamente en el paso de los años hemos fracasado. Hemos fracasado en una cosa, en otra. Pero lo que ha estado chingón ha sido esa capacidad de reinventarnos, de decir, oye, ¿te acuerdas que yo quería hacer esto? Sí. Ya no. ¿Cómo? No, o sea, dijimos que esto íbamos a hacer. No, ya no. ¿Pero por qué? Pues no me siento cómodo haciendo eso. Ah, ok. Pero ¿qué tienes en mente, no? Porque creo que también hay que tener cuidado. Una cosa es no arriesgar y otra cosa es poner la cara y decir, estoy listo para los chingadazos, ¿no? Una cosa es no arriesgar y otra cosa es arriesgarlo todo. Creo que hay que tener también cierta premura, cierto cuidado en no arriesgarlo todo. O sea, digo, difícilmente va a haber decisiones que te pongan en esa situación, pero seguramente a más de uno le puede resonar esto que estoy diciendo, que han estado en una posición en la cual arriesgarlo todo sea la única alternativa. Y creo que lo hemos hecho. Y bueno, no sé si somos privilegiados, pero a muchos de nosotros nos ha ido bien en eso. Sí. Y al final creo que para poder saber en dónde arriesgar o en dónde vale la pena arriesgar, como elegir nuestras batallas, tiene que ver también con el éxito, ¿no? Y cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es hacer esto, pero después cambia en cuanto a, ya no quiero hacer eso, quiero hacer esto otro. Pero ¿cuál es mi objetivo último? Quizás, como hablábamos de la trascendencia. Si mi objetivo es tener una trascendencia en este planeta, dejar una familia con valores, una familia con una buena educación, buenos seres humanos y a la vez quizás ayudar en mi paso en este planeta o crear algo que pueda servir a la gente o disfrutar mi vida, ¿no? Cada día como yo lo piense. ¿Cuál es el objetivo? Eso marca, creo, las batallas que valen la pena tomar, ¿no? Yo creo que además de eso es lo que le da congruencia a tu vida. O sea, si tú no tienes por lo menos un eje rector en donde en torno a él puedes estar haciendo o deshaciendo acciones, pues también estás perdido, ¿no? O sea, creo que todos tenemos un ancla. Y ese ancla es precisamente la de qué hacer y qué no hacer. ¿A qué voy con esto? Hace muchos años, yo creo que ya tiene cerca de 6, y me acuerdo porque hace rato decías, ¿no? Esta intención del ser humano por trascender. ¿Pero qué es trascender para ti? ¿Qué es trascender para mí? Y yo recuerdo que lo platicábamos en un viaje y decías, oye, Gerardo, ¿pero por qué estudias esto? ¿Por qué quieres impactar en el tema de la política o la labor social? Y yo te decía, es que yo quiero trascender. Sí, pero ¿qué es para ti la autotrascendencia, no? Y la autotrascendencia para muchos puede ser una, pero para otros también, como en mi caso, el simple hecho de dejar huella, no con algo pasajero, sino con algo permanente, algo que se acuerde en 100 años, porque seguramente en 100 años no se van a acordar de ti, de mí. Bueno, de ti sí, porque ya tienes 25,000 videos. Pero yo quiero dejar huella. En este mundo quiero dejar huella. Quiero saber que no simplemente estuve de paso, sino que Gerardo Sosa Martínez, de alguna forma, impactó en la vida de alguien más. Entonces creo que eso es lo que le da sentido a la vida. Me acuerdo que en esa plática hacía una reflexión yo de cómo entiendo la trascendencia al día de hoy, ¿no? Más allá de lo que podía haber percibido en mi juventud, hacia aquello dentro de nosotros, no en el hacer, no en el nombre, no en el cuerpo, sino en el ser, que es trascendental por sí mismo, ¿no? Y platicábamos eso de, bueno, a ver, pero ¿cómo hacer algo
que trascienda realmente a lo largo del tiempo de forma permanente. Inclusive los más grandes nombres de la historia, ya desde lo negativo como Hitler, ¿no? Hasta Alejandro Magno, a lo mejor que también fue de alguna manera negativo, porque, Sí. pero también tiene un aspecto, digamos, positivo o De líder nato. del líder. Sin embargo, realmente, ¿de qué forma hoy esas dos figuras en tu realidad, en mi realidad, tienen un impacto significativo? O sea, pueden ser una inspiración, pueden ser un ejemplo de qué no hacer, pero creo que lo trascendental para llegar a eso permanente que no cambia va más allá de la superficie y se encuentra no en la capa de quién creemos ser o no en nuestra forma de expresión temporal en esta vida, sino en nuestra esencia como seres. Y quizás aquí nos estamos yendo un poquito más a aguas profundas, ¿no? Pero quería mencionar esto antes de preguntarte un poco acerca de lo que mencionaste de la política. Porque yo desde que te conozco he visto esa parte, esa chispa como decir, bueno, vamos a influir, vamos a tener injerencia en la toma de decisión, en lo que se hace en nuestra comunidad, ¿no? Porque al final, bien dicen, si no te involucras en la política y te quejas, de todos modos la política se va a involucrar en tu vida, ¿no? Así es. Y creo que eso es, en la cultura mexicana creo que tenemos un hartazgo, una como falta de capacidad de percepción de lo importante que es involucrarnos, alzar la voz, poner nuestra semilla. No sé si es dejar de creer en la política. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué la gente, los jóvenes, incluso pocos, se meten a esto? Digo, la mayoría cuando se meten por un hueso, se meten por querer, ¿no? Un sueldo. Mira, yo primero, antes que contestar esa pregunta, yo soy estudioso de los seres en su interacción. ¿A qué voy con esto? Yo con el paso de los años me di cuenta que lo más difícil de todo son las relaciones sociales. Que parece algo sencillo, pero realmente no lo es. Las relaciones sociales es esa actividad que haces todos los días. Tú haces política en tu casa, con tu novia, con tu familia, con tus cuates, con el que le rentas el local. Haces política con tus colaboradores. Haces política con todos. Es más, vas a empezar a hacer política con Elena. Porque está mal entendida la idea de hacer política. La idea de hacer política, la gente cree, es una profesión, es algo en lo cual, mejor dicho, estás constantemente dedicado. Pero no entienden que la política es esa actividad diaria. Pero esa política a día de hoy está mal entendida. Si bien las personas creen que un político debe de ser un ser humano que se dedica a la política, es decir, una profesión. La política como profesión yo creo que es el gran error. La política se tiene que ver como aquello que haces cuando ya profesionalmente fuiste exitoso. Debe de ser entendida como un hobby, no como una profesión. La política debe de ser entendida como dar tu tiempo, tu conocimiento y tus recursos al servicio de alguien más. Es decir, te gusta la bici, te gusta nadar, te gusta... El orden, la limpieza, güey. Pero la política debe de ser también eso, un hobby. Yo recuerdo que hay muchísimos actores políticos que de profesión son dentistas. ¿Me explico? ¿A qué voy con esto? Que se ha profesionalizado la política porque hay algunos que son diputados, luego son senadores, luego gobernadores, luego... Senadores otra vez. Senadores otra vez. Luego se van de embajadores. Y luego regresan y fundan un nuevo partido. O sea, yo creo que lo que está mal entendido es que el ser humano tiene que estar emigrando de cargo en cargo. A ver, si algún día yo tengo el privilegio, porque la verdad sí lo entiendo así, de hacer actividad en el sentido legislativa, ser diputado, cualquier cosa así, no significa que a partir de ahí empezó mi carrera política. Significa que estando ahí, haré lo que tenga que hacer, me esforzaré, haré políticas públicas de calidad, pero va a ser pasajero. El problema es los que se enganchan, ¿no? Y defienden, y los fanáticos de algún partido político
que creen que si no profesan puntualmente o no se refieren de una forma o no se visten todos los días como político, dejan de ser político. El ser humano es un animal político desde el inicio de su creación. Es algo natural. Pero este hartazgo del que mencionabas antes, este hartazgo de los jóvenes, esta desilusión en los partidos políticos, en las instituciones políticas, este sentimiento de frustración, es producto de este tipo de personas, ¿no? Este tipo de personas que no entienden que si no hacen política, no hicieron nada en su vida. De gente, por lo que entiendo, que se aferra profundamente a los cargos de decisión. Y que cambia sus ideales por un sueldo, por un salario. Ese es el tipo de gente que ya no queremos. Exacto. Y te decía que utilizan inclusive el propio mecanismo gubernamental para estancarse en los cargos públicos. Y eso es lo que yo creo. A ver, yo como joven, no tengo 33, tampoco estoy tan joven, pero tampoco tan grande. Bueno, según la Organización Mundial, uno es joven hasta los 33. Ah, pues sigo siendo joven. Seguimos siendo jóvenes. Un poco de lo que a mí me genera esa frustración, o me generaba, ¿no? Un poco más, hoy la trabajo, la puedo ver diferente. Es eso, es el ver que realmente no tienes opciones en base a un ciudadano ejemplar que pueda ser elegido como, no sé, un diputado, un senador, o sí, no voy a decir no tienes, pero son las menos. Normalmente es el dedazo, el compadrazgo, el güey que se aferró a la política bien duro, ¿no? Y por eso ves también cosas de pronto como el puente de aquí de Pachuca Hidalgo, que tiene 3 carriles de un lado y luego se transfiere a un carril. Cuando dices, güey, ¿quién hizo la planeación de esa madre? ¿Por qué le dieron el dedazo a su compadre en vez de traer a alguien que realmente sabía de eso? Que no le iba a dar a lo mejor el moche que le dio a su compadre, pero ve ahora el tema y ve ahora el legado que deja. El desmadrito que tienen. A ver, yo no estoy en contra de que algunas personas busquen innovar, pero no puedes innovar, no puedes trabajar si antes no tienes las ideas claras. O sea, si llegas únicamente a perpetuarte en el poder, es decir, el poder por el poder, pues estamos jodidos. Dicen en la ciencia política que el ser humano va, o la máxima primicia del político es mantenerse en el poder el máximo tiempo posible. Y eso es lo complicado. O sea, que nosotros, y no hablo como Andrés y Gerardo, o Saúl, que está aquí, que también es joven, sino nosotros como sociedad, de alguna forma estamos secuestrados, o tienen secuestrado en el futuro de muchos de nosotros. Si no somos nosotros los libertadores de nuestro propio futuro, nadie lo va a hacer. Por eso es que algunas acciones van encaminadas a eso, ¿no? En tu caso, a influir desde un micrófono, a romper los paradigmas, a que alguien más escuche y ojalá le vibre y le haga sentido para que desde su trinchera trabaje en ello. Mi caso ha sido muy similar, pero ha sido más en la arena, en las calles. ¿Y por qué así? Lo conozco, en los barrios altos. En los barrios altos de Pachuca. Pero fíjate que yo no estoy aferrado. Es más, me atrevo a decir que incluso cuando menos he estado haciendo actividad política es cuando más he impactado. Porque llevamos todo tipo de servicios. Sé que esa plática de pronto no es para encaminar ni hacer promoción de lo que hacemos, pero sí hay que decirlo. Las acciones son puntuales y las acciones están muy claras, ¿sabes? Entonces, que las personas se den cuenta de quién hace y quién no hace, pues ahí está la gran diferencia. Pero el problema es esa desilusión que no permite ver que no votas por un partido, tienes que votar por las personas. Eso es algo importantísimo también. Y creemos que alguien al estar en un partido ya cambió su forma de ser, ¿no? Porque hoy los políticos de hoy se cambian del verde al azul, al rojo, al morado. Y eso es una vergüenza también. Totalmente. Al final, hoy ves al PRI de antes en otros partidos porque corrieron de ahí, ¿no? La mayoría, sí, a refugiarse en otra bandera, ¿no? Algunos se quedaron como intentando salvar el barco que se hunde. Pero yo creo que independientemente, porque aparte de veras, yo no tengo un tema partidario con ningún partido político. Claro. Lo que tengo es un hartazgo de ver gente
que se aferra al poder, que no tiene realmente la capacidad para percibir que los actos en esos puntos de toma de decisión que hacen influyen profundamente en la vida de los seres humanos. Y ver que si a alguien le falta en su casa, que si alguien no tiene una escuela o un parque o un espacio público de calidad, parte de ellos tiene ese problema. Sí, a ver, no perdamos de vista que aquí es donde vivimos. Y el paisaje social, para nosotros ahora mismo está siendo la gran, ¿cómo le llamaban? La supervía Colosio, ¿no? Que de supervía no tiene nada. Y no es solo un problema de, ok, ya sacamos a los que hicieron esa glorieta, ese puente, etcétera. El problema ya es heredado. Y tú decides qué hacer, Rick, para mejorar esto, para cambiarlo, resolverlo, o si sigues alimentando el barril sin fondo. Y lo digo, y no en particular, es más, sin partidos, ni nombres, ni nada, pero se habla de una inversión millonaria en estudios acerca de qué deben de hacer. Y esos estudios al final acaban en, como dices, en un puente de 3 carriles haciéndolo uno. Yo neta no sé a quién hayan contratado, ¿eh? O sea, yo, bueno, seguramente un tema patito, pero... Deberíamos tener también una forma de poder, la famosa rendición de cuentas, ¿no? A ver, ¿quién fue el gobernador en ese periodo? ¿Quién fue el secretario de Obras Públicas? ¿Quién fue el responsable de esa obra? Claro. Oye, ¿dónde están los números? ¿A quién quién hizo esto, no? Justo. Y al final, a ver, tu patrimonio, carnal, a lo mejor no sé si tu libertad, pero tu patrimonio, por lo menos, oye, todos los hidalguenses, todos los pachuqueños pagamos por esas obras y al final... Nos diste son la torre. Una vergüenza, güey. Sí, 100%. Pero bueno, voy a salirme de aquí. No quiero quedarme solo en lo político, ¿no? Porque van a pensar que esto es un podcast de política. Es que y la gusta. política es todo. Sí, nos gusta la plática que tiene que ver con la autotrascendencia, con el cómo influir en que esto sea un mejor lugar. Te voy a salvar de que te veas como con un gallito en el pelo. Eso, ahí estás. Entonces, ¿Como el peje? exacto. Entonces, regresando un poquito a eso de la autotrascendencia y la vida después de la muerte, te pregunté, ¿crees en la vida después de la muerte? Y me dices, sí. Bueno, esa es otra de las cosas que yo también digo, bueno, si pudiéramos empezar a estudiar más eso, quizás incluso los políticos de hoy, si piensan, me voy a robar todo lo que pueda. Está cabrón. En este proceso, ¿no? Pero después me va a tocar regresar como uno de esos que viven en el barrio alto, que viven en la colonia, que no tienen las oportunidades, que no van a ser ni senadores, ni diputados, ni gobernadores. ¿Cómo quiero que esté la ciudad? ¿Cómo quiero que esté el estado, no? Estaría increíble, ¿no? Porque al final de cuentas, si supieras que vas a regresar, pues dices, ok, pero en una de esas soy yo al que te fregaste, ¿no? Estaría padre, ojalá fuera así. Y es que tiene todo el sentido. Tengan cuidado. El otro día platicaba con alguien y me decía, güey, en el programa este de casos, no me acuerdo el nombre del programa, lo pongo por aquí. Ajá. Pero decían que había un niño que juraba que había tenido otra vida, ¿no? Y que entonces le dijo a su mamá que lo llevara a ese parque para que viera y le enseñara la casa y la tienda en donde él iba a comprar las cosas. Y hicieron un programa respecto de esto, güey, porque resulta que la mamá pues, se espanta y dice como que una vida diferente, no sé qué. Lleva al niño a buscar la famosa casa, la famosa tienda, el famoso parque, y todo lo que le dice estaba ahí, güey, como se lo había dicho. Y entra a la casa en donde vivía sabiendo incluso los espacios dentro de la casa, cómo se veían, qué había. A ver, eso es un caso. Hoy en día hay muchos, miles de casos que pueden, por lo menos, abrir la mente al cuestionar qué tal y sí, qué tal y si es posible que la vida sea cíclica y no lineal. A ver, yo hace tiempo leí una teoría, la leí o me la platicaron, no sé de qué forma llegó a mi vida, pero que está increíble. Y es acerca de que tienes determinadas vidas y que en cada una de ellas vas aprendiendo algo hasta que te conviertes en un ser humano virtuoso. Y cuando logras aprender todas las lecciones, cada vida, por ejemplo, te da una. No lo sé, si alguno de ellos, de esas vidas, por ejemplo, volviendo al tema de la política, es corrupto, te meten a la cárcel, 20 años... Créeme que la siguiente vida no va a ser política, caray. Porque lo escarmentaste. Digo, ojalá, por favor. Pero
en cada vida aprendes algo, ¿no? Ujú. Y cuando tienes el aprendizaje completo, cuando digamos que pasaste las 10 vidas, no digo que sean 10, ya tienes acceso a las puertas del cielo. Llamémosle como le quieran llamar, ¿no? Al paraíso, al paraíso. Me gustaría creer eso. O sea, me gustaría creer que efectivamente en cada una de nuestras vidas venimos a aprender algo. Pero si cada una de las vidas, como la constante de la que siempre hablas, y tiene todo el sentido del mundo, dejas algo, creo que, ¿sabes? Podríamos empezar a dejar un mejor lugar para nuestra próxima vida, para empezar. A ver, yo creo profundamente en la reencarnación, no de toda mi vida, sino de algunos años para acá, ¿no? Yo fui criado en el catolicismo y llegó un punto en donde pues, me di cuenta que hay una hipocresía muy grande en la iglesia, desde mi perspectiva, y empecé a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Y me encuentro con la idea de la reencarnación, y al principio sonaba como un tema muy pues, lejano, como medio asiático, ¿no? Pero lo empiezo a estudiar, le pongo atención, empiezo a darme cuenta, oye, quizás entonces es por eso que hay niños con cáncer a sus 10, 8, 7, 9, 18 años, güey. Que tú dices, ¿por qué? ¿Cómo es posible que haya un Dios que es bueno, que es amoroso y que permite que un niño que no ha hecho nada para tener una situación así crezca en una realidad de este tipo? Esto sin decir lo que están viviendo es un castigo, no. Sino quizás, como bien decías, el ciclo anterior los llevó a una experiencia que hoy están teniendo como una oportunidad de crecimiento para su alma, de ellos y de sus familiares cercanos y de la gente que lo percibe. Porque al final estamos interconectados, creo, y lo que nos pasa a nosotros en esta vida tiene una influencia en la vida de los demás, güey, ¿no? Sí, mira, seguramente has escuchado acerca de... Ay, se me fue el nombre. No he escuchado. Así. ¿No has escuchado esos? Se llaman los... Ay, híjole. Bueno, es una especie de explicación de qué fuiste en otra vida. Los chakras. No recuerdo el nombre, a ver si alguien se acuerda. El punto es que te dice el nombre de tu vida anterior, el nombre, cómo te llamabas o cómo te pudiste haber llamado, qué aprendiste, cuál era tu profesión. ¿Te refieres como algo como regresiones o constelaciones? Algo así, algo así, porque no lo tengo muy claro. Pero lo leí y la verdad me hizo también mucho sentido. Porque habla acerca de qué aprendiste en tu vida anterior. Que fuiste un guerrero, que fuiste un artesano, que fuiste un pescador, un comerciante. ¿Y a qué le das más sentido? Y te voy a platicar algo en particular. Tú lo sabes, pero personalmente, una de las cosas que más valoro en mi vida es la libertad. La libertad de mi tiempo, de mi pensamiento, de cosas que realmente me hagan ser o estar cómodo en esta vida. Entonces, me decía, tú fuiste comerciante en tu vida anterior y algo que valoraste enormemente fue tener el control de tu tiempo. Y en esta vida me hace sentido, la verdad, a mí que me metan en una jaula, que me digan, tu horario es de este a este, creo que sería una de los grandes fracasos de mi vida, ¿no? Porque si algo valoro, es esa independencia de pensamiento, económica, de no depender de alguien. A mí nadie me marca, ¿no? Como dicen por ahí, ¿La agenda? La agenda, la tarea. A mí nadie me dice, oye, tienes que reunirte con Juan Pérez. No, pues a ver, si Juan Pérez, pues la verdad tengo algún tipo de admiración oculta, si quieres llamarlo así, pues hagámoslo. Me reúno con Juan Pérez. Pero eso creo que hay que empezar también a hablar de ello, ¿sabes? O sea, ¿cómo te sientes cómodo? Porque si te sientes cómodo haciendo determinada cosa, vas a ser más exitoso, ¿no? Vas a ser más feliz, quizás. Y otra vez, pensando en el éxito no como la parte solamente económica, ¿no? Totalmente. Creo que empezar a hablar de estas cosas, por eso esto, ¿no? Empezar a hablar de la libertad como no solamente la capacidad de movernos de un lugar a otro, sino el tiempo que tenemos o no tenemos a nuestra disposición para hacer lo que nos gusta. ¿En qué lo inviertes? Al final el tiempo es uno de los recursos, quizás más bien el recurso más valioso que tenemos. Totalmente. No, porque al final tiempo es dinero, dicen algunos. Si pensamos en el dinero como lo más valioso, pues inclusive en esa perspectiva, el tiempo es valioso. Pero más que dinero, el tiempo es vida, el tiempo es experiencia. En el poder tener nosotros la decisión de qué hacemos con nuestro tiempo, se encuentra también, creo yo, esa parte de libertad de la que hablo. Y yo creo que es importante empezar a admirar
a las personas que son exitosas, pero no solamente en el dinero, no solamente en la fama, no solamente en el cargo público. Claro. Al contrario, en el cargo público yo creo que es momento, jóvenes, también adultos, ¿no? Y niños que escuchen. Todos. Que puedan escuchar. Empezar a ver a los servidores públicos como servidores públicos, no con admiración, como si fuera una celebridad, sino más bien poder verlos y decirles, oye, tenemos estas dolencias, tú eres el encargado de poder ayudarnos. Y no solamente el responsable. ¿Dónde están las acciones, no? Cada 6 años hay secretarios. Secretarios de agricultura, de transporte, de todo. Y se sienten intocables, superpoderosos. Pero es por esa idea, efectivamente, que la sociedad tiene de ellos. Este güey es chingón, ¿no? Este cuate seguro es tan inteligente que llegó ahí. A ver, no, compadre, este cuate hace 2 años, al igual que tú, estaba persiguiendo, no sé, al cartero, güey. O sea, son gente de carne y hueso, son personas igual que nosotros. El pedo es que cuando llegan a los espacios de toma de decisiones, se la creen, ¿no? Se la creen y desgraciadamente, no hablo de todos, seguramente hay muchísimas personas talentosísimas, pero hablo de aquellos que no van a dejar nada, ¿no? Que más bien van a tomar, ¿no? Y que necesitan escuchar este podcast para que sepan que se las van a cobrar en su reencarnación. Eso por un lado. Pero también, y sobre todo, yo creo que este podcast es para la gente, es para que nosotros, los ciudadanos, podamos empezar otra vez a ver a los políticos como servidores y poder pedirle rendición de cuentas y decir, oye, quitarle el luxury o el lujo o el tema así de como intocables, inaccesibles. a los políticos, para que no se le antoje a ese tipo de gente ser político. Sí. Bajar los salarios quizás, poner condiciones que sean, oye, bueno, a ver, ¿tú quieres ayudar a la gente realmente? Pues órale, pero vas a eso. Quitarlos. El tema de la austeridad de la que hablan, pero quizás que no aplican, ¿no? Muchos. Yo creo que es eso, precisamente. Yo te decía hace un ratito, ¿no? La congruencia, güey. O sea, la congruencia. Venimos de decir que estaba todo mal. Ahora sabemos que está todo mal, pero decimos que está todo bien. No manches, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahora, ahí yo veo un punto interesante. Teniendo la oportunidad de conocer un poquito ahí de cerca algunos actores en el gobierno federal, me doy cuenta que algunos, y hablo en este caso, y lo voy a decir, de la presidenta específicamente, ¿no? Claudia, tienen, desde mis ojos al menos, la mejor, no solamente la mejor intención, sino una muy buena preparación, muy buena capacidad para poder hacer o tomar las decisiones que se necesitan tomar para un país. Sin embargo, están rodeados quizás de lobos. De ampones. De personas que dicen hacer lo que está en congruencia con el movimiento o con los ideales, pero que no lo hacen. Pero te digo, en este caso, y eso es algo ya creo que es un paso hacia algo mejor, la líder más alta, por lo menos en el momento del movimiento del partido que hoy gobierna México, desde mis ojos es una mujer congruente, güey. Que no está ahí para robar, que no está ahí para ver nada más cómo gana ella, sino que está ahí para servir. Eso es lo que yo creo profundamente. Y repito, y tú sabes, yo no tengo pelos en la lengua, sí. Yo hablo lo que pienso, pero eso no lo veo en la mayoría de los políticos que dicen seguirla. Pero entonces yo te propongo una solución. Y es que en México se habla de impunidad. Ayer, te lo prometo, ayer yo estaba viendo, mientras hago ejercicio, escucho, le voy a hacer promoción a otro podcast, se llama El Noti, de Maca Carriedo. Y escuchaba que en China, sentenciaron. Sí lo vi. A un político que se había robado muchísima lana y que el cuate no solamente devolvió lo robado, sino que sentía una vergüenza social que realmente sentó un precedente para que el resto de chinos vean y seguramente lo comparten, que el que roba se le exhibe, el que roba que lo regrese y se le castiga, compadre. Tiene sus consecuencias al final, ¿no? Exactamente. Pero aquí es al revés. Aquí es... el que roba, que comparta, ¿no?
Neta, es esa parte de pedir hueso que también es frustrante. Pero bueno, repito, lo padre es que está en nuestras manos, sociedad, gente del día a día, ¿no? El voltear a ver, exigir, el alzar la voz, el poder juntarnos, el ir a la calle como lo hemos hecho también. Y esto, compartir la voz, de decir, oigan, no mames, los políticos no son celebridades. Y las celebridades tampoco deberían de ser tampoco estrellas admirables, porque muchas de ellas, creo yo, la conducta es completamente ignorante o egoísta o limitada, cuando menos, ¿no? Muchos quizás no, quizás pueda haber ejemplos positivos. Pero ¿me entiendes? No sé, gente que está enfocada únicamente en el cómo se ve su cuerpo o qué tanta lana pueden hacer. Debemos empezar a admirar a gente que voltea a ayudar a otro, que voltea y dice, ¿cómo puedo mejorar mi sociedad? Hay que impulsar a ese tipo de personas para que podamos tener ideales que nos lleven a todos a un mejor lugar, güey. Sí, mira, yo creo que muchos tienen que quitarse esa venda de los ojos y votar por un partido, sino que tienen que votar por las personas y aguas, que entre menos experiencia tengan en política, mejor, ¿eh? Coincido. Una señora en el mercado, tú sabes que hace un año ya más o menos participé, y me decía, ¿y tú qué experiencia tienes? Y yo decía, señora, no tengo experiencia en la administración pública. Entonces, ¿cómo vas a mejorar las cosas si tú no sabes? A ver, no creo que tengas que ser el gran experto, y es más, hay que empezar a decir, no sé. Claro. ¿Sabes? Para que efectivamente te pongan a los expertos o elijas a los expertos en cada tema. Y ahora sí, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué opinan? Pero bueno, sin entrar a detalle, yo creo que simplemente tenemos que empezar a voltear, ¿no? A otro lugar, y si creemos que puede haber un cambio, pues también ejecutar, porque no se puede quedar solamente en ideales, ¿no? Y en alguien más que lo solucione. Ver a las personas, no a los partidos políticos, y ver no su experiencia en los cargos públicos, sino sus valores. Son personas honestas, desde cuándo, quién dice, quién los conoce, cuál es su historial, porque las acciones hablan, güey. ¿Qué propone, no? ¿Qué propone realmente? ¿Se dedica a criticar al otro? ¿Se dedica a proponer? ¿A qué viene? ¿No? Porque si de pronto ves que solamente viene a cobrar un sueldo, de ahí ya empezaste estuvo, mal, ¿no? O sea, mejor hay que ver quiénes son. Si ya son exitosos en otra cosa, pues bueno, que nos presenten propuestas para mejorar un poco la situación. Vientos. Vamos a la pregunta que te deja el invitado anterior. ¿A poco ya se está acabando? Ya se está acabando, ya pasaron los minutos, vuela el tiempo, te lo dije. Sí, vuela el tiempo. Que es una pregunta ya regresando al ámbito personal de Gerardo Sosa. Y dice, si tuvieras que cambiar algo de tu vida, ¿qué sería y por qué no lo has hecho? Está buena, ¿eh? Está buena, se lo dije cuando la planteó. ¿Qué sería, Gerardo? ¿Qué cambiarías? ¿Por qué no lo has hecho? A ver, es una pregunta difícil, sin duda alguna, porque ¿por qué no lo has hecho? No, pues hazlo, ¿no? y ahorita voy a salir y lo voy a hacer. Es más profunda de lo que parece, pero a ver, voy a responder diciéndote que he intentado alejarme de lo que no quiero. He intentado saber qué es lo que no me gusta. Y hablas en todo, ¿eh? No solamente en el tema profesional, sino en el tema amoroso también, ¿no? ¿Qué tipo de personas ya no me vibran, ¿no? Como decimos la chaviza. Si hubiese algo que pudiera cambiar, seguramente sería esa actividad de... ¿Cómo le llaman? Le llaman esa desidia, ¿sabes? Si yo podría cambiar algo de mi persona, es la desidia, quizás. ¿Y qué es la desidia? La desidia, para los que no sepan, es este sentimiento de postergar las cosas. Okay. Mañana lo empiezo, mañana lo hago, ¿no? Oye, me dices, ¿cuándo vas a abrir esto? Ya en unos días. Entonces, yo creo que voy a salir de aquí con ese aprendizaje, ¿sabes? A ejecutar, hagamos las cosas. Y si no sale, como decíamos en el fracaso, pues lo mejor fue haberlo intentado, ¿sabes? Y levantarme.
Efectivamente. Entonces, creo que si algo pudiera, o mejor dicho, si pudiera trabajar en algo, seguramente sería en la desidia, en empezar a ejecutar. ¿Y el por qué no lo has hecho? Pues por la misma desidia, sería. Pues sí, ¿no? A ver, ¿por qué no lo he hecho? Yo creo que sí lo he hecho. ¿Sabes? Realmente la pregunta también es un poco tramposa. Dile al que la comentó que tiene jiribilla, pero yo creo que sí la hemos hecho. Sin embargo, como en todo proceso, es algo paulatino, ¿no? Y hay más que mejorar. Siempre se puede seguir haciendo. Totalmente. Entonces sí, yo creo que sería la desidia. Bien, entonces, me late. Ahora tú, una pregunta para el próximo invitado que no conoces, que no sabes quién será. Ok. Hombre o mujer. No te puedo decir. A ver, una pregunta para el próximo invitado sería... ¿Cuál crees que es la mayor limitante como ser humano para afrontar un reto? Y, segunda parte de la pregunta, que la respuesta no sea trillada como el miedo. ¿Cuál crees que es la mayor limitante? ¿Por qué la gente no hace lo que quiere? ¿Por qué la gente no hace lo que quiere? O sea, ¿por qué? Si ya lo sabes, ¿no? Ya sabes qué es lo que quieres, ¿por qué no lo hacen? Okay. Y que no sea solamente el miedo. Ahí se los dejo. Para el próximo invitado, ahí está esa pregunta. Vamos a tomar nota, ¿no, Saúl? De la pregunta, ayúdame porque si no se me va. Y luego la buscamos. Pues hermanito, es la primera vez que te invito al podcast. Habrá unos momentos en el futuro porque creo que nuestro camino... Nos da para varias pláticas, ¿no? Y dejamos quizás muchas cosas fuera que podrían ser pláticas profundas, interesantes, pero creo que también cubrimos hasta cierto punto desde la política, la reencarnación, Jesús como un pensador. Y ya ni siquiera nos ondeamos en eso porque creo que para hablar de eso podemos hablar un podcast completo, ¿no? Yo veo a Jesús como una figura pues pública, hablando de lo público como lo que nos corresponde a todos. Uh-huh. Interesantísima, que sin duda vino a romper paradigmas, pero también a enseñarnos un camino a la libertad, güey. Y no desde el Jesús religioso, sino desde el Jesús fuera de la religión. El rebelde. Sí, quizás sí, exactamente. Hablando de alguien rebelde que no sigue los patrones o las normas sociales solamente porque alguien más las dijo, sino porque hagan sentido a su corazón y al uso de la razón, ¿no? La lógica personal de la armonía, güey, el corazón, exactamente. Entonces, quizás ese puede ser el próximo episodio para platicar con calma, pero te agradezco mucho que hayas venido, que hayas aceptado abrirte la capa. Luego me conoces y seguramente en tu mente decías, ay, hijo, no voy a preguntar a este cabrón algo que vaya a tener que guardar silencio. Pero creo que no, me mantuve dentro de los límites. Siempre, siempre. A ver, yo cierro diciéndole a todos los que escuchan que escuchen más a este caballero, porque habla desde el corazón, dice lo que piensa, no tiene pelos en la lengua. Y no solo eso, que te felicito, hermano. Yo creo que estás haciendo cosas chingonas, estás dejando tu huella. Y creo que a veces subestimamos el poder del micrófono, ¿eh? Así que felicidades. Bien, entonces, muchas gracias. Pues ahí está. Nos vemos en el próximo episodio Investigando la Verdad. Saludos.